Evangelio de Mateo, capítulo 3. Sí, Evangelio de Mateo, capítulo 3, aquí todos los papeles. Vamos a leer un pasaje, pues hemos estado leyendo pasajes bien conocidos, bueno, pues todos, ¿verdad? Mateo capítulo 3, vamos a leer los versículos 7 y 12. Mateo 3, versos 7 al 12. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice así: al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? La escena es la siguiente: está Juan el Bautista bautizando, y los saduceos y los fariseos, pues entre que unos tienen curiosidad y otros quieren bautizarse. Y a los que se acercan a bautizarse y a ver el bautismo de Juan, Juan el Bautista los regaña. Eso me recordó que ya va a haber bautizos en verano, pronto, muy pronto. Yo espero que el mejor mes del año va a ser los bautizos. Julio. Julio. Entonces me acordé. Y bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, esta mañana, Señor. Bendice, mi Dios, este tiempo, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos, Dios, de tu presencia, Señor. Llénanos de tu palabra, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, suplicando, Señor, que nos hables, Dios. Mi corazón está dispuesto, Señor, a escucharte y a obedecerte, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y lo que está pasando aquí tiene muchas cosas que me llamaron la atención. Entonces, los fariseos, dice aquí, al ver él, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Qué curioso, qué interesante que yendo ellos a hacer algo bueno, como es el bautismo, los que no se han bautizado, por cierto, les animo a que se bauticen. Va a haber bautizos en julio de este año, ya veremos qué exactamente y cuándo, pero los que no se han bautizado, les invito a que se bauticen. ¿Alguien no se ha bautizado y quisiera bautizarse? 1, 2, 3, hay varios, hay 4. No crea que el bautismo es cuando así que le echan un poquito agua. Ese no es el bautismo. Ese no es el bautismo. El bautismo, dice la Biblia, es sumersión, inmersión en el agua. Así es que ahí lo vamos a ver morir en el bautismo, gracias a Dios. Bueno, y entonces los fariseos y los saduceos se acercan y quieren bautizarse, porque en ese momento quizás estaba de moda, porque quizás les estaba llegando el mensaje de Juan, y además porque era una práctica vieja en el judaísmo. El bautismo es una práctica vieja en el judaísmo, es uno de los mandamientos, el bautismo. Entonces, pues él decía: no, pues seguro es bueno y seguro hay que ir. Pero Juan los regaña. ¿Por qué los regañó Juan? ¿Por qué, si están haciendo algo bueno, por qué Juan los regaña? Y les dice así: generación de víboras. Juan era suavecito. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Fíjate lo que dice el 8: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia dice que el bautismo es para arrepentimiento. Y entonces Juan les dice: sí, pero hagan frutos, den frutos de verdadero arrepentimiento. Ahora, yo quiero plantear lo siguiente: si tú batallas constantemente con algún pecado, con alguna situación, así como mosca que te la tienes que quitar de continuo, si tú estás batallando constantemente con alguna situación, con algún pensamiento, con algún pecado, este mensaje es para ti.
Si de continuo viene lo mismo y lo mismo, y la misma situación, y la misma situación, y la misma situación, a pesar de que tú ya te arrepentiste, este mensaje es para ti. Juan regaña a los fariseos y a los saduceos porque los fariseos y los saduceos se han arrepentido 1000 veces. Es más, vienen a la iglesia y se arrepienten. Como mencionaba Ángel, lo voy a sacar de contexto lo que decía Ángel, pero él conoció a una pareja de hermanos que todos los días, bueno, que cada domingo se ponían en la taza y se limpiaban. ¿Le dijiste, verdad, Ángel? O sea, se ponían a cuentas. Que es como, pues vamos a decirlo así, arrepentir, ¿no? Todos los domingos, es más, en mis tiempos había un pastor que decía que venía una hermana siempre el domingo. Antes se acostumbraba a dar testimonio los domingos, aquí adelante, y esta hermana es una figura de una hermana, no es una hermana real, pero pasaba a dar su testimonio y le decía a los músicos, hermanos, acompáñenme. Su canción siempre era, ya vengo de pecar. Y los músicos la acompañaban, entonces ya vengo de pecar. Todo, y su testimonio era que era muy pecadora y se equivocaba, pero ya el domingo venía de pecar arrepentida. Pues que sí, qué bueno que la hermana se arrepienta, pero cada domingo, pues ya no es creíble, o sí es creíble. Con la misma bronca siempre, pues ya como que se escucha la voz de la generación de víboras. Entonces los fariseos, los saduceos eran ese grupo de creyentes que todo el tiempo practicaban el arrepentimiento. Y el ciclo de los fariseos era: me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Así. Y de ahí no salían. Y entonces Juan les dice: oigan, pues ya den frutos de arrepentimiento, que se note que estén arrepentidos, que se note que hay un cambio, que haya evidencia de arrepentimiento. ¿Sí? Ese es el contexto del pasaje. Por supuesto, además, la escena es particularmente relevante porque acto seguido Jesús se bautiza. Muy bien. Entonces, quiere decir que se peca de continuo, se convierte en un círculo vicioso y nunca se acabó. La gran pregunta es: ¿por qué sucede esto? Alguien puede decir: pues porque no hay arrepentimiento genuino. Pero yo digo, la hermana se echaba su llorada, La hermana se echaba su llorada cada domingo, dice: no, sí, la regué bien gacho. Y lo aceptaba y pedía perdón a quien tenía que pedir perdón y lo hacía ver otra vez. ¿Por qué? ¿Porque no hay arrepentimiento genuino acaso? Pues quizás, pero yo digo lo siguiente: no exactamente. No va por ahí. Vamos a seguir leyendo. Voy a hacer breve, hoy es día del niño. Vamos a ir a festejar el día del niño. Aunque sea el niño grande. Dice así: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis, fíjate, decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, lo que Juan está diciendo, no se engañen que son salvos. No te engañes de que eres salvo. Yo les he dicho muchas veces que el cristianismo como religión nos ha metido el cuento que la salvación es: confieso a Jesús mis pecados y soy salvo. Así no es la salvación. Es un buen principio, pero esa no es la salvación. Y les dicen: no se engañen que porque son hijos de Abraham, o porque dicen que Abraham es su padre, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y no siendo judíos. Pero el versículo 10 es la clave. Fíjate lo que dice el versículo 10. Aquí está la explicación. Dice así: y ya también, vamos a leer desde el 9 para que llegue como a su punto climático en el 10.
Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Vamos a detenernos ahí. El problema de los fariseos, el problema de los religiosos que se arrepienten de continuo, que piden perdón de continuo, que están batallando de continuo con la misma situación, siempre, constantemente, es bien sencillo. Es porque no han ido a la raíz del problema. No han ido a la raíz del problema, o como dicen en mi pueblo, se andan por las ramas. Se andan por las ramas. El pecado del hombre no es que se vaya a tomar. Ese no es el pecado. No estoy diciendo que vayamos a tomar. El pecado no es que se vayan a tomar, el pecado no es que vean pornografía, el pecado no es que se vayan con mujeres. Ese no es el pecado, es la consecuencia de lo que trae adentro. Eso que hace es la manifestación de lo que trae adentro, y muy probablemente sea una raíz que no ha sido tocada. No, Señor, yo me arrepiento pues porque esta semana vi algo que no estaba bien. Sí, está bien, hay que hacerlo, pero la pregunta es: ¿ya fuiste a la raíz? Porque hay una explicación de que el hombre vaya con mujeres, hay una explicación de que el hombre tome, hay una explicación de tantas situaciones que acontecen en nuestras vidas. Y la exhortación el día de hoy es: ve a la raíz del problema, porque si no vas a la raíz del problema, si te andas por las ramas, el pecado te va a estar ahí una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no vas a poder tener una vida plena y libre. La verdadera libertad es cortar de raíz lo que está produciendo el pecado del hombre. Ahí está el tema. Ahora hablemos de las raíces. Háblenme de sus raíces, hermano. Háblenme de sus raíces. No voy a decir: no, pues yo soy descendiente de Cuauhtémoc y de... No me refiero a eso. ¿Cómo dice la canción? Descendiente de Cuauhtémoc. Una de José Alfredo. El tema está en la raíz. Pero no es notorio que hay una raíz que está causando problemas. Lo voy a decir de nuevo. No es notorio que una raíz está causando problemas hasta que el hacha no está puesta en la raíz. Hasta que el juicio no está puesto ahí. Empieza a ser notorio para la vida de las personas, o bueno, la persona no tiene no tiene escapatoria hasta que el juicio está aquí. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Entonces, la Biblia nos dice, el Señor Jesús nos dice: ve a la raíz. La diferencia entre un cristiano y entre un fariseo, es que el cristiano va a la raíz del problema. El fariseo se anda por las ramas. El religioso se anda por las ramas. Yo me acuerdo, yo estudié en un colegio católico y cada viernes primero de mes había misa. Y entonces en la misa se acostumbra ir a confesarte. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Y entonces era la fila enorme de que se iban a confesar. Y yo, pues, aquí estaba el padre. No había una casetita, sino que el padre estaba en una silla y llegaba la cosita, estaba la fila enorme. Entonces yo escuchaba, o sea, que tenía ahí, ¿no?
seguía de mí, al que yo seguía de él, yo lo escuchaba. Y sus pecados, Padre, acúsame de que dije una palabrota, dije una maldición. Acúsame de que vi una revista, acúsame de que vi una revista. Sí, está muy bien, pero la raíz, ¿dónde está la raíz? Porque el viernes siguiente pues, pasaba exactamente lo mismo. Entonces ya llega un momento que ni te la crees. Llega un momento que ya lo haces porque pues lo tienes que hacer. Porque ya es parte del ritual. Pero hermano amado, si no vamos a la raíz, nunca vamos a experimentar la verdadera libertad. Ahora, yo quiero que pienses por un minuto cuál es el problema, cuál es la situación, el pecado que constantemente te está rondando. Piénsalo, no voy a voltear para que lo pienses. La bronca no es el enojo. El problema no es el enojo, es que todo el tiempo me enojo. Pero ese no es el problema, esa es la manifestación del problema. La gran pregunta es, ¿cuál es la raíz del problema? Ahora, no se vale que busques la raíz en otras cosas, en otros lados. Busca la raíz en ti. No digas, es que me hacen pecar, me hacen enojar. No digas eso, hacerse menso. Eso es irse por las ramas. Mejor busca realmente la raíz en ti. Esa es la verdad. Ahora, yo decía que se empieza a ser evidente que hay que ir a la raíz, no solamente porque el pecado esté de continuo, sino que se hace necesario ir a la raíz hasta que el juicio está aquí, hasta que está a punto de caerte la voladora. Allí se hace necesario el juicio. Ahora, hablemos un poco de las raíces. Mira, anteriormente, afuera de mi casa había un árbol muy bonito, era un eucalipto, muy bonito. Pero ese árbol tan bonito se empezó a hacer problemático hasta que ya había botado la banqueta, pero empezó a botar la barda. Y nos dijo una persona, si no lo cortas, no solamente va a botar la barda, sino que va a empezar a botar la casa. ¿Se entiende esto? Hasta que la casa está en peligro, hasta que tu conducta provoca que tu casa se empiece a agrietar, que tu vida se empiece a agrietar, que tu vida empiece a tambalear realmente, hasta ese momento se hace necesario que veas la raíz que está causando todo el problema. Las raíces se caracterizan por lo siguiente. 1. Están ocultas. Las raíces están ocultas. Nadie las ve. Todo el mundo vemos el árbol, pero no vemos la raíz. Todo el mundo vemos cómo está o cuál persona, pero no sabemos qué hay en el fondo de la persona. 2. La raíz sostiene al árbol. La raíz sostiene a esa persona. 3. Entre más tiempo tiene el árbol, más tiempo tiene la raíz. Lo voy a decir así. Entre más vieja está la persona, entre más grande en el mundo es la persona, sin haber tocado la raíz tiende a estar más gorda, cada vez más gruesa, cada vez más resistente a los más difíciles de cortar, pues. La raíz
es lo que alimenta al árbol. La raíz es como esa boca que le permite al árbol extraer de la tierra, de las piedras, del agua, todos los minerales, todos los nutrientes necesarios para alimentar el árbol y para hacer que el árbol crezca. Así de tremendo está. Parece el árbol enorme, pero lo alimenta una cosa que ni siquiera se ve, que se llama raíz. Vamos al libro de los Hebreos, no pierda ese pasaje. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 12. Ya sabemos lo que vamos a ver, ya sabemos la cita. Ya no la conocemos de memoria. Hebreos capítulo 12, verso 15. ¿Qué dice, por favor? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora, no pienses que raíz de amargura es que la persona esté amargada. No lo pienses necesariamente así, sino que se refiere a cualquier cosa que amargue o que produzca amargura. Piensa cuáles son los momentos, las situaciones en tu vida que producen amargura y piensa qué raíz está ahí, qué está generando, qué tiene potencial en tu vida de generar amargura, tristeza, dolor. Esa es la raíz. Esa es la raíz. Hay que ir a la raíz. Dicen los ingenieros y dicen bien, la causa raíz, dicen los ingenieros. Yo creo que en ciencias sociales no se puede, pero en ingeniería sí. Sí hay causa raíz. En ciencias sociales los problemas son complejos, decimos. Así no sabemos por dónde entrar. Pero los ingenieros sí que saben. Ve a la causa raíz. ¿Qué es lo que está provocando la amargura? ¿Qué situación está generando que tu casa, tu vida se amargue? Ahora bien, Pablo advierte que no brote, cuida que no brote una raíz, cuida que no brote una raíz que no convenga, pero el tema del pasaje que estamos leyendo no es que brote una raíz, sino que ya está la raíz ahí. ¿Qué hacemos cuando está la raíz ya ahí? Muy bien, regresémonos por favor al libro de Mateo. Dice así: verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Echado en dónde? En el fuego. En el fuego. En el fuego. Ahora, es muy importante hacer nota otra vez que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Esto es, el juicio está puesto en la raíz. Cuando en tu vida hay juicio, cuando en tu vida la situación de tu casa, de tu familia, de tu vida está a punto de caerse, ahí hay juicio y es necesario ir a la raíz del problema. Si no, tu casa puede caer, tu vida puede caer. Ahora,
Este pasaje parece, generalmente se cita este pasaje cuando se habla del infierno, ¿sí o no? ¿No han escuchado? Que es como si Juan está diciendo, pues se vaya al infierno, esas raíces se van al infierno, en donde el fuego, ¿qué dice? El fuego nunca se apaga, y el gusano nunca deja de no sé qué. ¿De qué? El lloro, el crujir de dientes, y el gusano, el fuego eterno, no está necesariamente hablando de eso, aunque en un sentido escatológico sí. Pero lo que yo quiero hacer notar es que es necesario. Ahora, pregunto, ¿qué pasa si se corta la raíz de un árbol? ¿Qué pasa con el árbol? Se va a morir. Se va a morir, se va a secar. ¿Habría mucho problema en eso? Va a caer, pero si el árbol es malo y no produce buenos frutos, habría mucho problema que el árbol... ¿Alguien le tiene miedo a que se caiga su árbol? Vienen cosas bonitas, mi árbol. Llegan unos pajaritos bien bonitos al árbol. Ya, que se caiga. Dice así, vamos a ir leyendo, dice, versículo 11. Es como si Juan ahí retomara y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Yo estoy seguro que los que estamos aquí, todos nos hemos arrepentido. Todos nos sabemos y nos supimos pecadores, pero el tema es si todos hemos ido a la raíz del problema. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo. Fíjate cómo lo dice, en Espíritu Santo y en fuego. La analogía o un símil para hablar de el hacha que está puesta en la raíz de los árboles es el fuego. Otra manera de entender tu vida bajo juicio es el hacha o el fuego. Entonces Juan nos dice, bueno, hacha o fuego son exactamente lo mismo, pero el punto es que el Señor nos quiere bautizar con su Espíritu Santo y con fuego. Dice así, fíjese lo que dice. Es necesario el arrepentimiento, pero no es suficiente. Lo que tenemos que hacer es bautizarnos en el fuego y en el Espíritu Santo. Pregunto, porque a lo mejor tú ya con algún tiempo en la iglesia ya has tratado de ir a la raíz del problema. Pero ¿por qué permanece? ¿Por qué ese problema se levanta de continuo? Bueno, pregunto, contéstate a ti mismo, ¿ya fuiste a la raíz del problema? ¿Te has puesto a reflexionar seriamente cuál es la raíz de mi problema? Yo les voy a confesar, el miércoles tuve una situación que me hizo enojar mucho, me enojé tanto que me hizo sentir tan mal delante de Dios, qué basura soy. ¿Cómo es posible que me haya enojado así? ¿Cómo es ¿Qué clase de cristiano soy? Ni pastor, ni cristiano, ni nada, me sentí tan avergonzado conmigo mismo. Y el Señor me dijo, quizás no haya sido a la raíz del problema. Y yo le dije al Señor, ya fui a la raíz del problema. Y el Señor me lo reveló de la siguiente manera.
está bien ir a la raíz. Y qué bueno que hayas ido a la raíz. Pero ¿por qué el cristiano no tiene la victoria permanentemente? La respuesta está en el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Se necesitan dos cosas. Se necesita una cosa principalmente. Se necesita el fuego de Dios. Y el fuego de Dios se obtiene de dos maneras: o buscando, o en medio del juicio, en medio de la prueba. En medio de la prueba. En medio de la prueba viene el fuego de Dios. Así es que nos conviene tanto estar bajo juicio y bajo prueba, porque allí el Señor envía su juicio, allí el Señor envía su fuego, allí. Pero hay una clave. Yo me preguntaba si tiene alguna implicación el orden en que lo dice. Fíjate cómo dice: Él los bautizará, 1, en Espíritu Santo, 2, en fuego. Pareciera, si esto fuera en orden, que primero es el bautizo del Espíritu Santo y después viene el bautismo en fuego. En estricto sentido, en estricto orden, así tendría que ser. Pero los cristianos cabezones lo hacemos al revés. Primero viene el fuego de la prueba. Primero viene el bautismo en fuego y después, chance, si tú quieres, viene el bautismo en el Espíritu Santo. Porque no se puede ni soportar ni pasar la prueba sin el Espíritu Santo. ¿Te puedes aventar el fuego? ¿Cuánto? Vamos a estar en fuego mucho tiempo, pero no hay manera de librar la prueba sin el bautismo del Espíritu Santo. No hay manera. Una cosa es aguantar la prueba y otra cosa es pasar la prueba. Son dos cosas bien distintas. Ya les he contado esto, pero alguna vez en la preparatoria nos hicieron un examen final de matemáticas a los burros. Bueno, faltos de estudio, ¿no? Muy bien. Y nos pusieron, éramos como 7 personas en un campo de fútbol, todos espaciados en un campo de fútbol. ¿Se imagina la escena? Bien chistoso, ¿no? En el solazo, en un campo de tierra, todos repartidos para que nadie se alcanzara a copiar ni a siquiera pedirse la respuesta. Y había unos que soportaron como los hombres la prueba. Hubo uno que como no sabía nadar, estaba sin nada más en todo el salón. Hizo un surco, las 2 horas, pero soportó la prueba. No la pasó, pero la soportó. ¿Tú cómo quieres? ¿Soportar la prueba como los hombres o como las mujeres? ¿O pasar la prueba? La prueba se pasa con el bautismo del Espíritu Santo. Nada más. Nada más. 1, yendo a las raíces. Ahí está el tema. Si ya fuiste a la raíz, si ya no te estás haciendo menso de que andas por las ramas, porque eso es no hacerse tonto. Mi problema es este. Soy así. Punto y se acabó. La neta. Pero no que te escondas y que argumentes y digas, no hermano, no vas a avanzar, nunca vas a ser libre. Y tu casa y tu vida se puede derrumbar estrepitosamente si no le haces frente a eso y le pones el hacha. Bueno, el hacha está ahí ya puesta. No le digas a veces esto no es un problema, no. Reconócelo delante de Dios y corta el problema ya. Muchas de las cosas que pensamos son falsas. Delante de Dios no son verdaderas ni tienen peso e importancia.
Podría decir yo muchas cosas, pero mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos al libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 13, perdón, Daniel 3, versículos 26 al 28. Dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno. Usted sabe que Sadrach, Mesach y Abednego fueron aventados al horno de fuego. Fueron aventados a una prueba terrible, a un horno de fuego caliente, consumidor, fuego consumidor, juicio. Siervos, dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Sí se puede salir de la prueba. Salieron de en medio del horno de fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Y aquí hay un secreto tremendo. Para que el fuego no te haga daño, para que el fuego no le haga daño a un cuerpo, es porque ese cuerpo está en fuego. Porque el fuego no le puede hacer daño al fuego. ¿Me explico? El fuego no le puede hacer daño al fuego. Quiere decir que esos tres hombres ya estaban en fuego. Y dado que ya estaban en fuego, el fuego de la prueba no les hizo absolutamente nada. Pero cuando no estás en fuego y viene la prueba o viene el juicio, entonces sí viene el tema. Vamos a seguir leyendo porque aquí está la clave. Dice: el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Es muy sencillo, porque estos eran como Dios nos tiene que llamar a nosotros. Mis ministros son llamas de fuego. Mis ministros son llamas de fuego. Así tenemos que ser, para que cuando venga la situación, el fuego no nos haga nada. Seguimos leyendo. Ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Siguiente. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos, que ¿qué? Que confiaron. Que confiaron. Ahí está toda la situación. Allí está toda la situación. El tema es que no confiamos realmente en Dios. Hay una raíz y esa raíz exhibe la falta de confianza en Dios. Puede haber muchas situaciones. La prueba puede estar muy difícil, puede haber tantas cosas, pero el tema verdadero es que no tenemos la plena confianza en Dios. Mira, ¿a ti qué te importa que te hayan despedido? ¿A ti qué te importa que te hayas enfermado? ¿A ti qué te importa tantas cosas externas? El punto es, ¿confías o no confías en Dios? Viene la prueba, se desnuda lo que traes adentro y tiene que ver con la falta de confianza que tenemos en Dios. Dice así: confiaron en él y que no cumplieron en el edicto del rey y, ¿qué dice? Entregaron sus cuerpos. Y se entregaron.
Puede ser, imagínate lo siguiente, tú te vas a trabajar, dejas a tu esposa o dejas a tu esposo en el trabajo y dices, es que capaz que me engaña con otro o con otra, que te valga gorro, confía en Dios, que te valga cacahuate, confía en Dios, porque allí está mi confianza, no en lo que pasa o en lo que no, sino que allí está mi confianza. Que hay crisis económica y quién sabe qué va a pasar, no te preocupes, que te valga gorro, mi confianza está en Dios. Todo lo demás es una idea falsa. Cuando tuve una situación de salud fuerte, mi pastor me dijo, ¿qué hacen que mi pastor es suavecito? Y que yo le diga, pastor, tantas cosas. Me dijo, no se preocupe, tiene la vida eterna. ¿Por qué se ríen? ¿No tenemos la vida eterna? Sí. ¿No es esa nuestra confianza? ¿Tiene alguien otra confianza? Va a batallar en esta vida. Mi confianza en Dios, mi confianza en la vida eterna. Pero yo le digo, no, pastor, tiene la vida eterna. ¿Cuánto pensamos en aquí? 80, 90 años. ¿Y todo lo demás qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Todo el resto del tiempo en el fuego para prendernos. En el fuego eterno. Yo no. ¿Se da cuenta? Mi confianza está en Él. Ellos se dejaron ir como gordita en tobogán a los brazos de Dios. Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. Y dijeron, y si aún no nos librara, con todo, no vamos a dejarle de dar la gloria al Padre. ¿Sabe por qué dijeron eso? Porque estaban en el fuego del Espíritu. Y cuando estás en el fuego del Espíritu, el fuego de la prueba, ni cosquillas te hace. Pero bueno, es otro nivel, ¿verdad? Nosotros estamos en el fuego de la prueba. ¿Y qué hacemos en medio del fuego de la prueba? Regresemos a Mateo. En el fuego de la prueba, tú puedes caer en el error de ¿cómo le hago para salir de la prueba? ¿Qué? ¿Quién se quiere pasar tanto tiempo en la prueba? Entonces, la lógica dice, voy a hacer muchas cosas para salir de la bronca, para salir del fuego de la prueba. Esa es la lógica, ¿sí o no? Error. El fuego de la prueba para los cristianos está hecho para que busquemos a Dios hasta que Él, en su infinito favor y amor, nos bautice con su Espíritu Santo. Hasta ese momento. Para eso está diseñado el fuego de la prueba para los cristianos. No es para consumirnos, sino para consumir lo que nos estorba. Y por lo tanto, una vez que quitamos o que quita el Señor con su fuego lo que nos estorba, solamente queda el fuego de su Espíritu en nosotros. Fuego purificado, no fuego consumido, pero también consume cosas. Recuérdese, dice Deuteronomio 5:24, que Dios es un Dios que habla en medio del fuego. Dios es un Dios que habla en medio del fuego. Vamos a leer primero 1 Corintios 3, por favor. Dije que va a ser breve, ¿verdad? Ya voy a terminar. Los prometidos deuda. 13 al 15. La obra
de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego, por la prueba, será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La adversidad, el problemón, va a manifestar la obra de cada uno y el fuego la va a probar. Siguiente. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué dice ahí? Si permaneciere. Si permaneciere. Porque el error bien común de los cristianos es que cuando viene la prueba, el cristiano no permanece. No, ya oré mucho. Ya fui mucho a la iglesia y no veo resultados. Pero si permaneces, si te aferras, si sigues buscando, si sigues peleando, si sigues orando, entonces recibiremos recompensa. Siguiente. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Híjole. Entonces la salvación es un tema de fuego. La salvación es un tema de fuego, de que ese fuego consuma todo lo que estorba. Pastor, ¿y si es todo? Pues ni modo. Capaz que es todo lo que nos estorba y se tiene que consumir todo. Muy bien. Ahora sí, regresamos a Mateo. Vamos cerrando. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si estás en fuego, procura no salir del fuego, procura el bautismo del Espíritu Santo. Procura el bautismo del Espíritu Santo. Ahora dice, Marcos capítulo 14, por favor. ¿Usted se acuerda de cómo llegó el Espíritu Santo a la vida de los cristianos? Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14 dice así, versículos 13 al 15 y el 25. Dice, y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Siguiente. Y él os mostrará un gran aposento alto. Los cristianos fueron bautizados por el Espíritu Santo en el aposento alto. ¿Se acuerdan? En el aposento alto. Pero aquí Jesús nos está llevando a un primer aposento alto antes de Pentecostés. Y aquí en este aposento alto se avienta la mitad del libro de Juan, el Señor Jesús. Del capítulo 14 hasta el 19 fue en esa cena. Y si se acuerdan esos capítulos de Juan, el Señor Jesús les está diciendo, ya me voy, les conviene que ya me vaya. Porque si no me voy, no vendría el Consolador, no vendría sobre ustedes el Espíritu Santo. Y les empieza a platicar tantas cosas que parece que son cosas tristes, pero les está diciendo, mira, cuando estén solos, cuando estén en prueba, cuando estén en dificultades, refúgiense en el Consolador, métanse con el Consolador. Y se los está diciendo justo en el aposento alto. Ok, versículo 25 de ese mismo capítulo. Fíjate lo que dice el Señor Jesús. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid
hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Los discípulos volvieron a beber vino hasta la siguiente Pascua. Y lo bebieron, el siguiente vino que bebieron no fue hasta la siguiente Pascua, sino hasta el siguiente Pentecostés. Es decir, salieron de la prueba con el Espíritu Santo, y cuando llegó el Espíritu Santo les dio vino nuevo y fresco para su gozo y su disfrute pleno. Vamos a ver, vaya ahora sí conmigo a Hechos capítulo 1. Y aquí hay una clave. Vayamos a Hechos capítulo 1, ya lo conocemos. Hechos 1 y Hechos 2. Dice que todos estaban en el aposento alto, perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa bien sencilla de entender y muy fácil, hermano. Si el problema es continuo y ya fuiste a la raíz, ya no te hiciste tonto, ya fuiste a la raíz del problema y aún así permanece el problema, falta una cosa que tienes que hacer, solamente una cosa. Ora todos los días, a todas horas. Ten comunión con Dios todos los días, a todas horas. Y mira, vas a ver que cualquier cosa rara se va a quemar. Los cristianos fallamos en eso. Nada más oramos el día del culto, pero si oramos y buscamos y perseveramos todos los días, 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 eso que estorba se va a consumir. Fácil, está fácil, ¿verdad? Está bien fácil. Todos los días repite en tu oración: eso que estoy pensando es falso y no sirve para nada. Paja. Yo te creo a ti, Señor. Yo creo que tú me bendecirás. Yo creo que tú estás conmigo. Y repítelo todos los días. Y repite y desecha esa falsa idea todos los días hasta que se consuma esa paja en el fuego. Así de sencillo. ¿Verdad que ya sabían? ¿Verdad que la revelación no estuvo muy guau? Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Es ahí donde fallamos. Allí fallamos. Dice el versículo 14. No, el capítulo 2, perdón. Perdónenme, el 1.16. 1.16 de Hechos. Fíjate lo que dice Pedro. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. A ver, esto está bien raro. ¿Cuándo rayos David habló de Judas? A ver, los teólogos aquí, búsquenme la cita en donde dice que David habló de Judas. A ver, los teólogos. Nunca David habló de Judas porque ni lo conocía, y entonces, dado que perseveraban en la oración, en la búsqueda, unánimes, el Espíritu Santo les comenzó a revelar la palabra, y solamente así se pueden hacer esas conexiones tan extrañas. Nunca David habló con Judas. Solamente la búsqueda de Dios permanente, constante, nos abre las Escrituras, nos revela las Escrituras y podemos entender lo que nunca dice el texto. Que eso es a lo que aspiramos, ver más allá de lo que el texto dice o no dice, ¿sí o no?
Eso es lo que aspiramos. Yo creo que algunos sí me entendieron. Y por primera vez en la boca de Pedro está de manera consciente el Espíritu Santo. Nunca se registra antes en la Biblia que Pedro haya hablado del Espíritu Santo hasta ese momento. En ese momento Pedro habla del Espíritu Santo. Pedro en ese momento ya conoce la obra y la manifestación del Espíritu Santo y habla con toda autoridad. Fue el Espíritu Santo el que lo hizo. Estamos muy acostumbrados, lo voy a decir así, los cristianos estamos muy acostumbrados a relacionarnos con el Padre y el Hijo, pero no hay una relación con el Espíritu Santo. Se nos olvida, no lo vemos necesario. Capítulo 2 de Hechos. Cerramos con este. Dice así: y se les aparecieron lenguas, ¿qué dice? Repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El fuego del Espíritu se asentó sobre ellos. El fuego del Espíritu se asentó sobre ellos. No que un día sintieran fuego, no que un día percibieran el fuego del Espíritu, sino que el Espíritu Santo se asentó sobre ellos. Se quedó allí, allí hizo su morada, allí residía. Eso es lo que nos falta. Necesitamos que el Espíritu Santo se asiente sobre nosotros. No que venga, no que lo sintamos de vez en cuando, sino que se asiente sobre nosotros, que more en nosotros, que no se vaya más. Necesitamos estar en fuego todos los días. Todos los días. Todos los días. A mí me pasa, no sé a ustedes, a mí me pasa que si no estoy en comunión con Dios, es factible que vengan cosas raras a mi mente. A lo mejor usted es tan santo e inmaculado que no le pasa. Pero si yo no estoy en contacto con Dios todos los días, me pongo raro. Y como a los relojes baratos, se nos puede meter el agua bien fácil. Y la única manera es estar metidos intensamente. Es la única manera. No me sé otra. Celestino nos pidió el remedio para las adicciones en la mañana. No la voy a decir aquí porque es fuerte. Pero no lo voy a decir. ¿Verdad que no lo voy a decir? Pero se ocupa de violencia. No te van a decir, ¿cómo de que no tienes ganas de orar? Pues ora. ¿Cómo de que no tienes ganas de buscar? Pues ora. Busca, métete. Eso es todo. Disciplínate. Vienen los pensamientos, combátelos con fuerza. Y no es cierto, métete con Dios. Es la única manera. Y la experiencia dice en la Biblia que los cristianos solo lo hacemos cuando tenemos la broncota encima. Si tienes la broncota encima y si ni así lo